Vamos a hablar de Stranger Things. Conversemos un poco de Stranger Things. Me acuerdo allá en el 2016 cuando salió la serie y ahí yo tenía, 19 años. Me acuerdo que salió Stranger Things y quedó un poquito la cagada, como recuerdan. ¿Por qué? Porque la serie es buena en sí. La primera temporada es una temporada que en general funciona muy bien. Después salió la temporada 2. Y recuerdo que la temporada 2 ya en ese punto estaba con una perspectiva de no quiero ver esto. La temporada 2 no diría que es completamente mala. Tiene cosas buenas, por lo que recuerdo. Tiene conceptos buenos, expande todo, pero siendo incluso la segunda temporada ya parecía como que la fórmula se repetía. Después salió la temporada 3 y ahí definitivamente no vi nada, weón. ¿Cachai? Estaría mintiendo si vi la temporada 3. Me acuerdo que vi un capítulo y hasta ahí nomás llegué porque me aburrió. Me acuerdo que después llegó la cuarta temporada. Sí fue curioso, me acuerdo. Fue curioso mirar cómo habían capítulos que no duraban lo que dura comúnmente un capítulo, ¿no? Y me doy cuenta que en la cuarta temporada habían capítulos que duraban 1 hora 20. Y después empiezo a seguir viendo que hay capítulos que duran 2 horas. Y el capítulo final dura 2 horas 30, 2 horas 40, weón. ¿Qué pasa acá? Me acuerdo que dije, ok, voy a darle una oportunidad y me vi un resumen de la temporada 3 porque ¿para qué voy a ver esa temporada, no? Entonces vi la cuarta temporada y algo cambió y no sé qué. En verdad sí sé. Creo que el gran problema que siempre tuvo Stranger Things es que era una serie que era muy repetitiva y que pareciera que no sabía qué quería hacer ni a dónde quería llegar, ¿no? La segunda temporada terminaba de la misma forma que la primera temporada. La tercera temporada, por muy que habían cosas entre medio y habían nuevos personajes, que sobre todo Robin, que me encanta ese personaje, al final era lo mismo, ¿no? Era como los personajes se juntaban a derrotar al mono final. Pero después de 3 temporadas era como aburrido, ¿cachai? Es fome ver siempre lo mismo. Y el hecho de que el villano sea como algo etéreo, por así decirse, que no tiene una personalidad o que no es un personaje, es algo que simplemente me alejaba, ¿no? Lo encontraba súper aburrido. Entonces eso era como lo que me aburría hasta que llegó la cuarta temporada y arreglaron eso. Y creo que no solamente arreglaron, sino que le dieron sentido, de cierta manera, a todo lo que fue Stranger Things. La cuarta temporada es genial. Obviamente tiene cosas que dan cringe, weón, sobre todo con este weón de Lady que hace como una cuestión como con las manos, weón. ¿Todos se acuerdan de esa escena, weón? Goofy ass escena, terrible. Pero todo lo otro, todo lo que es Stranger Things, pareciera que había habido un cambio, ¿no? Pareciera que había habido otra perspectiva y otra forma de hacer la serie, ¿no? Y después cuando uno piensa que solamente es algo técnico, resulta que la cuarta temporada pone probablemente el mejor invento y lo que salvó a Stranger Things, que es Henry. Le dieron sentido, lore y completaron como este vacío que existía sobre quién eran estos hueones de los militares con los enfermeros, o sea, no enfermeros, los hueones del laboratorio, ¿cachai? Todo tenía una explicación y toda la historia de Henry con este misterio que la hermana Nancy, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de ese personaje, va de a poco averiguando y dándose cuenta de quién es este personaje. Lo encuentro genial y es brillante, ¿cachai? Sinceramente brillante, ¿cachai? No podemos decir que no. Por mucho que no te guste Stranger Things y te cague, lo comprendo, weón, es brillante. Después el final, el capítulo final tiene cosas tontas, como el weón del personaje del metalero que se mata por nada, pero en general ese capítulo es genial, ¿no? Termina genial, tiene un ritmazo y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que el capítulo duraba 2 horas 40 minutos. Había esperanza. Yo me acuerdo que había esperanza y yo decía, ok, va a seguir la quinta temporada, se demoró 1 kilo y no termina muy bien. Creo que el mayor problema que tiene la quinta temporada no es tanto lo que pasa, sino el cómo. Hay cosas que podía llegar a perdonar, ¿no? En la final de la cuarta temporada como que quedaba la cagada y como que el pueblo se partía por la mitad o algo así, o se destruía, y después como que había un plano así súper genial donde están como los personajes mirando al fondo y se veía como el pueblo estaba todo en llamas. Bueno, la escena más vende humo del mundo, porque después vaya a la quinta temporada y resulta que no pasa nada, bueno, como que eso lo parcharon. Pero me acuerdo que igual lo volví a pensar y a procesar y dije como,
nos pasó algo similar, ¿no? A nosotros. Cuando fue la pandemia y quedó la zorra, al principio fue todo un caos, parecía que todos nos íbamos a morir y que se iba a acabar el mundo, y al final no fue tan así. Puedo llegar a pensar que los hermanos Duffer, cuando pasó todo de la pandemia, porque tengo entendido que la cuarta temporada fue antes, no me acuerdo muy bien, pero quizás no sé, se inspiraron en eso y dijeron, weón, pasamos por algo similar. Pero el gran problema es que está escrito como el culo. Stop this meathead from reproducing and further infecting the world with his unique brand of idiocy. Oh my God, bro. Escrito como el culo, no en el sentido de que no saben qué hacer, sino que también no saben qué hacer, sino que los diálogos están escritos de una manera en la que yo digo, a ver, Stranger Things siempre fue así. Me acuerdo que tuve que, bueno, descargar toda la cuarta temporada para ver si los personajes hablaban de la forma en la que hablan en la quinta temporada. Porque, weón, la forma en la que está escrito los diálogos es una en la que yo llegué incluso a dudar. Decir como, weón, siempre fue así. A ver, para explicarme. El diálogo en la quinta temporada es horrible, horrendo, pero más que horrendo. Cuando hablo horrendo, no estoy diciendo que el diálogo es un poquito sonso, que son poco antinaturales, sino que es todo hacia arriba. No solamente es antinatural, sino que la gente habla como nadie en el puto mundo habla. Los personajes lo primero que hacen es redundar en el diálogo. Por ejemplo, en el segundo capítulo o primer capítulo, no me acuerdo, tienen que ir a, no sé, weón, a cruzar al Upside Down para ir a buscar a Henry y matarlo, ¿no? Entonces los personajes, en vez de hablar como personas comunes y corrientes o con un diálogo decente, los personajes redundan diciendo lo mismo, ¿no? Y empiezan a decir como, weón, tenemos que ir a buscar a Henry, concha de tu madre, tenemos que ir a matar a estos weón, ¿cachai? Y para eso tenemos que hacerlos juntos. Y después otro personaje, weón, otra escena, weón, llega al otro y dice lo mismo, pero con otras palabras, pero va a la misma conclusión. Empiezan a decir como, no, sí, tenemos que ir al Upside Down, y si nos vamos al Upside Down, nos vamos a morir. Entonces como, a ver, weón, ¿qué está pasando acá? That's not all! Vecna's not the only one that wants these kids. As I was eating my popcorn, I thought about Billy and Sonic. We heated them up, activated particles, right? They were dormant, just like these kernels, just like the particles inside the devil's wheel. To bring back to life, all you have to do is heat them up. There are 50,000 watts flowing through that tower. Pump the demo with electricity, shock those particles back to life. Y no solamente en el diálogo, sino que en el montaje. Creo que lo peor que tiene Stranger Things la quinta temporada es que el montaje o el efecto como del montaje es uno que está dirigido para un cabro chico de TikTok. Para estos pendejos de mierda que no pueden tener el control, weón, sobre su conciencia y necesitan ver algo o escuchar algo que lo haga como prestar atención y no se vayan a mirar, no sé, o el celular o cualquier mierda que esté pasando en el mundo. Porque cuando hay un corte, cada vez que hay un corte en el montaje, hay como una especie de efecto de sonido, si es que se puede decir así, donde hacen como un... Y siempre es así. Y a cada rato... Cada corte hay un... Cada corte, otro corte, van a otra escena que no tiene nada que ver. ¡Pam! Weón, a ver, ¿qué está pasando acá? Acá esto no es normal. Creo que esos son probablemente los mayores problemas que tiene Stranger Things. Pero el otro gran problema, y es que hace poco leí, que los hermanos Duffer ni siquiera tenían como idea del final, ¿no? Hay una imagen por ahí que se filtró por internet en la que pareciera que estos güeyes, mientras estaban escribiendo el guión, estaban leyendo como Reddit de Stranger Things de teorías, ¿cachai? A ver, eso no lo encuentro tan mal, no lo encuentro tan terrible, ¿cachai? Si es que encontré una teoría que te interesa, te gusta y te puede como, no sé, inspirar para tu final. Pero el hecho de que hayan empezado a grabar la quinta temporada sin saber cómo iba a terminar fue probablemente el peor error de Stranger Things. La cuarta temporada, por lo que yo sé, por lo que leí por ahí, es una temporada en la que los hermanos Duffer se demoraron mucho en terminar de escribir. ¿Por qué? Porque empezaron a escribir, se dieron su tiempo para releerlo y se dieron cuenta que tenían capítulos que duraban 2 horas 45 y dijeron, lo vamos a hacer así igual. El hecho de que la quinta temporada, que es la temporada más importante, haya partido sin siquiera saber cómo va a terminar, es terrible. Y algo que simplemente no lo puedo comprender. Lo comprendería como antes, ¿no? Antes las series tenían que salir cada temporada, cada año, pero ahora ya no es así. Después hay capítulos buenos, no te voy a negar. El capítulo 3 me parece bien porque Stranger Things, si tiene algo, es que sabe cómo utilizar a sus personajes y los sabe poner en una situación en la cual uno se desespera, por así decirse, o empieza como a, bueno, por favor salgan de ahí, como la acción del momento.
creo que es el mayor como éxito dentro de lo que fue la quinta temporada. Y creo que el mejor capítulo es el 3, weón. Y el 3 sobre todo con ese final cuando Will como que tiene poderes, cosa que yo pensé que iba a hacer que Will tuviese como más protagonismo al final, como en la pelea final. Y sí, al final, de cierta manera, como que él es parte de que Henry termine como siendo derrotado. Pero no sé, siento que podría haber tenido un poquito más de trascendencia. Todo como este concepto de que al final a Henry como que lo estaban como manipulando este ser, que es como un ser como, no sé, weón, como casi Lovecraftiano. Es un concepto que me agradó y me gustó, ¿no? La pelea final se ve espectacular, tiene unos efectos increíbles, ¿no? Todo lo que tiene como que ver con el final, yo no lo vi tan mal. No lo vi tan mal. Primero, porque es Stranger Things. O sea, no estamos hablando de Breaking Bad, no estamos hablando de Juego de Tronos, no estamos hablando de Mr. Robot, no estamos hablando de una serie en la cual lleve muchas temporadas o que el nivel de esa serie sea una en la cual tiene que no solamente ser el mejor final de la historia, sino que tiene que volarnos en la cabeza. Bueno, es Stranger Things, ¿cachai? O sea, partió como una historia que tendría que haberse quedado en una temporada y después se fue expandiendo en temporadas donde repetían la misma, no sé, fórmula. Entonces, el hecho de que al final haya pasado como esta pelea final, ¿cachai? Son cosas que igual puedo decir no están tan terribles. La pelea final me parece buena, está súper bien coreografiada. El personaje de Eleven, sí, como que se veía bien raro con ese traje, bueno, lo encontré un poco ridículo. El hecho de que los personajes ninguno muriera también me hizo como algo falta. Creo que podría haber muerto alguien, sobre todo porque estaban peleando con una araña gigante, weón, ¿cachai? Pero está bien, Stranger Things no es Juego de Tronos. Y está bien, weón. El mismo autor dijo, aquí no va a morir nadie. Excepto Eleven. Y creo que ese es probablemente por qué creo que no es tan terrible el final. La última parte, ¿cachai? Del capítulo final, que es donde está esta cosa de que Eleven pareciera que se sacrificó, pero después el personaje de Will empieza a tener como esta teoría de que en verdad ella no se mató y en verdad fue todo un engaño para desaparecer. Y sale un plano donde ella está, no sé, ponele ya en Nueva Zelanda viviendo. Lo encuentro genial. Y lo encuentro, no sé si brillante, pero sí lo encuentro un detalle genial para terminar la serie, ¿no? Es como que deje al espectador como que piensa en sí mismo si cree que Eleven vivió o no. Si me preguntan a mí, no. No vivió porque ya, cosas que sí tienen sentido, como el hecho de que estaban como los militares, como tirándole esa weá que le hacía como quedarse quieta. Hay cosas que tienen sentido, pero todo es de una perspectiva de Will, ¿no? Siempre es de la perspectiva de Will y puede que él mismo se esté autoengañando. Y creo que el gran como pero, o el gran como esta teoría no tiene sentido, es que la hermana había muerto, weón, hace mucho tiempo, ¿no? La habían como apuñalado, no me acuerdo, la disparan, no me acuerdo lo que le pasa. Pero la hermana ya estaba muerta, más que helada, weón, hace como 2 horas. O sea, piensa que los personajes van a pelear con este bicho de mierda y después llegan y vuelven y después se van en bus. Bueno, probablemente haya pasado más de 3 horas en todo ese lapso. Entonces para mí Eleven no está viva, weón. Eleven se murió. Pero encuentro que es una buena forma de terminar la serie. El hecho de que terminen viendo a los cabros que juegan Calabozo y Dragones con ese plano de la puerta. Weón, está bien. Eso es Stranger Things. No es Breaking Bad. Pero sin duda, creo que esta quinta temporada ha hecho algo que es levantar una ceja de preocupación. Casi al final hablo de cómo Stranger Things estaba escrito como para cabros chicos de TikTok. Para esta generación de niños que no pueden tener la atención más de 3 segundos y tener que tener algún tipo de estímulo, ¿no? Y Stranger Things está escrito de esa forma. El montaje, los efectos de sonido están hechos en una manera en la que un cabro de no sé, weón, 15 años que ve TikTok todo el puto día, pueda mantener y retener la atención. ¿Qué tal si esto no fue por los hermanos Duffer? Los hermanos Duffer no sabían cómo iban a terminar, pero esto es como iba a terminar la serie, ¿no? No como estaba escrito el diálogo. Y hace poco Matt Damon hizo una película, creo que era Matt Damon, hizo una película con este otro weón que antes había sido Batman, y él habló abiertamente de que Netflix estaban pidiendo que ahora los guiones estuvieran escritos de una manera en particular. Que el diálogo tendría que ser redundante, de que a cada rato se tenía como redundar
en lo que estaba pasando para que los cabros chicos no perdieran la atención. Y eso es un peligro, weón. Es un peligro y es una realidad que ahora ya está pasando. Lo sospeché en Stranger Things, creyendo que quizá esto era algo que los creadores o los guionistas lo escribieron de esta manera porque no sabían cómo hacer más diálogos. Viendo que el mismo Matt Damon dijo que esto está pasando, llego a la misma conclusión, y es que Netflix obligó a los hermanos Duffer a hacer el guión de esta manera. Probablemente ellos ni siquiera tenían tanto poder en el montaje o les exigieron que tuviesen este montaje en el cual siempre hubiese un pum, un efecto para mantener la atención, para que los cabros chicos suelten un poquito el celular. Y eso lo encuentro, bueno, terrible. No solamente terrible, es un peligro para la ficción, es un peligro para las series del futuro, porque ¿qué va a pasar en un futuro, weón? Netflix hace poco compró Warner, y eso quiere decir que ahora las series que antes tenían una calidad HBO, ahora van a tener diálogo redundante, van a tener un montaje en el que a cada rato haya una especie de efecto de sonido que acompaña el montaje para que los cabros chicos no puedan soltar el celular. Creo que el gran problema y lo que mancha toda la quinta temporada es el diálogo, ¿no? Es lo que Netflix pidió y es lo que Netflix ahora está pidiendo, que ahora se escriban las series de esa manera. Sinceramente, da miedo, weón. Bueno, weón, hablé por... Oh, me estáis weando, hablé por 28 minutos, yo creo que voy a cortar gran parte de esto, o resumir, no sé, o bueno, ahí veré cómo le hago en el montaje. Pero siento que salió bien, ¿no? Como pareciera que hablo más natural, hablo como más a la cámara sin miedo, siento que estar leyendo como al lado, como todo lo que me sale en la mente al tiro. Podría funcionar. Veamos cómo sale este video, si le va bien. Bueno, igual no creo que le vaya muy bien, que Stranger Things, Juan, terminó hace más de un mes. Llego súper tarde a hablar de Stranger Things. Pero como dije, es una prueba, ¿no? Como que un bichito que quería sacarme, porque quería hablar de Stranger Things en la quinta temporada. Y porque es más que nada una prueba, a ver cómo funciona esta nueva forma de hablar de cine.